Mamá me llamó aterrorizada y dijo, tu papá está en la UCI en estado grave. Envía $15.000. No lo pensé. Solo respiré hondo y envié todos mis ahorros. Pero cuando fui de visita a casa, él estaba perfectamente bien. Y mi hermana se burló de mí llamándome tonta. Me quedé en silencio. No dije una palabra. Pero al día siguiente, todo lo que habían construido sobre mentiras comenzó a derrumbarse. Hola, mi nombre es Sara. Tengo 29 años y esta noche estoy de pie en medio de un gran salón de baile en Seattle. Viendo a mi madre destruir mi reputación frente a 50 de nuestros parientes más cercanos. Los candelabros brillan, el vino fluye y el aire huele a perfume caro y a traición. Mi madre, Linda, está de pie a la cabeza de la larga mesa de caoba, golpeando su copa de cristal para llamar la atención de todos. Lleva un vestido de diseñador que probablemente costó más que mi coche. Y tiene esa sonrisa santurrona ensayada que pone cada vez que está a punto de mentir. Todos, si me pueden prestar atención, comienza Linda, su voz resonando por el salón. Estamos aquí para celebrar la fortaleza de nuestra familia. Como todos saben, pasamos por una terrible crisis recientemente. Una crisis que podría habernos dejado a su tío Mark y a mí sin hogar. Hace una pausa para dar un efecto dramático, secándose una lágrima inexistente del ojo. Y quiero agradecer públicamente a mi hija, Chloe. Cuando la familia estaba en su punto más bajo. Chloe no dudó. Nos envió $15.000 sin pensarlo dos veces. Ella es el verdadero corazón de esta familia. La sala estalla en aplausos. Chloe, mi hermana menor, se sienta allí luciendo como un ángel dorado, sonrojándose y colocando un mechón de pelo detrás de la oreja. Me mira y me dedica una pequeña y engreída sonrisa. Del tipo que solo una hermana sabe cómo convertir en un arma. Luego, la sala se queda en silencio mientras mi madre dirige su mirada hacia mí. Su sonrisa se desvanece. Y luego está Sara, dice, su voz goteando decepción. A una madre le rompe el corazón decir esto. Pero mientras su hermana lo sacrificaba todo para salvar nuestro hogar, Sara nos dio la espalda. Tenía el dinero. Vio a su padre luchar y eligió su cuenta bancaria por encima de su propia sangre. Demostró que para algunas personas la codicia es más espesa que el agua. 50 pares de ojos se vuelven hacia mí. Veo a mis tías susurrando. A mis primos negando con la cabeza con disgusto. Siento el calor subir por mi pecho. La cicatriz invisible de 15 centímetros de su traición ardiendo más profundamente que nunca. Creen que conocen la historia. Creen que soy la villana. Lo que no saben es que tengo una carpeta en mi coche que está a punto de convertir toda esta celebración en un funeral para sus mentiras. Antes de mostrarles exactamente cómo convertí esta cena en la escena del crimen para la reputación de mi madre. Déjenme presentarme correctamente. Soy Sara. Durante 29 años, he sido la práctica. La que trabajaba en 2 empleos mientras Chloe vivía de las asignaciones. Soy la que se le dijo que se las arreglara por su cuenta mientras a Chloe se le entregaba el mundo en bandeja de plata. Si alguna vez has sido la oveja negra de la familia simplemente porque empezaste a pedir recibos o si te han apartado personas que solo se te acercaban por tu chequera. Entonces sabes exactamente cómo me siento ahora mismo. Antes de entrar en los detalles escabrosos de cómo descubrí la estafa de los $15.000. Háganme un favor. Pulsen ese botón de me gusta y suscríbanse al canal. Nos ayuda a llegar a más personas que están cansadas de que sus propias familias las manipulen. Dejen un comentario abajo y díganme. ¿Se quedarían en silencio por el bien de la paz? ¿O lo quemarían todo por la verdad? Ahora, volvamos a donde empezó la podredumbre. De vuelta a una casa en los suburbios de Chicago donde me di cuenta por primera vez de que, a los ojos de mi madre, yo no era una hija. Era un plan de respaldo. Para entender por qué mi madre se sentía tan cómoda avergonzándome en una cena. Tienen que entender la arquitectura de nuestra casa en Oak Park, Illinois. Mi infancia no estuvo marcada por la pobreza, sino por un tipo muy específico de segregación financiera.
En nuestra casa había un presupuesto dorado para Chloe y un presupuesto de supervivencia para mí. Recuerdo claramente mi 16º cumpleaños. No esperaba un desfile, pero esperaba que me vieran. Esa mañana, mis padres nos llevaron a la entrada del coche. Bajo un enorme lazo rojo, había un Jeep Wrangler 2018 nuevo. Chloe, que cumplía 16 años conmigo, sí, somos gemelas. Aunque nunca lo dirías por cómo nos trataban, gritó y abrazó a mi madre. Me quedé allí esperando, pensando que tal vez había un segundo juego de llaves en el bolsillo de mi madre. En cambio, mi madre me entregó una pequeña caja envuelta. Dentro había un pase de autobús y un par de zapatillas de correr de alta gama. Como eres tan práctica, Sara, dijo, sin siquiera mirarme a los ojos. Pensamos que preferirías el ejercicio. Además, alguien tiene que ser la responsable mientras Chloe explora sus horizontes. Ese fue el tema de mi vida. Chloe era la exploradora y yo era el ancla responsable. Cuando llegó el momento de la universidad, la brecha se convirtió en un cañón. Chloe quería ir a Northwestern. ¿La matrícula? El alojamiento y la comida costaban casi $75,000 al año. Mi madre no pestañeó. Echó mano de su herencia. Sacó segundas hipotecas y se aseguró de que Chloe viviera en los mejores dormitorios con un plan de comidas completo. Cuando llegué a casa con mi carta de aceptación para una sólida universidad estatal, un lugar donde podría obtener un título en contabilidad y construir realmente un futuro, mi madre me sentó en la mesa de la cocina. No tenía una chequera fuera. Tenía una calculadora. Sara, cariño, comenzó con ese tono suave y manipulador que usa cuando está a punto de robarte. Hemos gastado mucho en la matrícula de Chloe, y el negocio de tu padre está en un pequeño bache. Como tú eres la inteligente, la que siempre se las arregla, sabemos que estarás bien con los préstamos. Te forjará el carácter. No querrías que tu hermana perdiera sus sueños solo porque tú querías un viaje gratis, ¿verdad? Así que, mientras Chloe pasaba sus fines de semana en fiestas de hermandades, yo pasaba los míos trabajando turnos dobles en un restaurante local y 3 noches a la semana como guardia de seguridad del campus. Me gradué con $45,000 en deudas estudiantiles. Chloe se graduó con un título en comunicaciones y un regalo de graduación nuevo. Un viaje a Europa que costó $10,000. No me quejé. Agaché la cabeza. Me mudé a un diminuto apartamento estudio en la ciudad. Comí ramen durante 2 años y me abrí camino hasta un puesto de analista senior. A los 29 años. Finalmente había ahorrado $18,000. Ese era mi fondo de escape. Era el pago inicial para un pequeño condominio. Mi primera pieza real de seguridad en un mundo que siempre se había sentido inestable. Pero en la casa de mi madre, la seguridad era un recurso comunitario al que solo Chloe tenía permiso para acceder. Yo solo era el pozo del que sacaban agua cuando Chloe se quedaba seca. Yo era la práctica. Lo que para mi madre significaba que era aquella cuyos sentimientos no importaban y cuyo trabajo era gratuito. Ella miraba mi cuenta de ahorros no como mi futuro ganado con tanto esfuerzo, sino como un fondo de respaldo para cualquier lío en el que Chloe se metiera inevitablemente a continuación. Durante años, la dejé creer eso. Dejé que me hiciera sentir culpable por pagar cenas familiares a las que ni siquiera me invitaban la mitad de las veces. Dejé que me hiciera sentir pequeña por querer conservar lo que ganaba. Pensé que si era lo suficientemente responsable, un día me miraría con el mismo orgullo que sentía por Chloe. No me di cuenta de que en la historia que mi madre estaba escribiendo, yo nunca era la heroína. Solo era la persona que pagaba por la capa de la heroína. La trampa se tendió un martes lluvioso de octubre. Eran las 7:30 p.m. y acababa de sentarme con una copa de vino y mis hojas de cálculo de presupuesto, sintiendo una rara sensación de paz. Entonces mi teléfono vibró. Era un FaceTime grupal de mi madre. Tan pronto como la pantalla se conectó, vi la cara de mi madre. Estaba histérica.
Su maquillaje estaba corrido y su pelo era un desastre. Detrás de ella, pude ver a Chloe con un aspecto igualmente angustiado, secándose los ojos con un pañuelo de seda. Sara, gracias a Dios que has contestado, sollozó mi madre. ¿Es tu padre? Es Mark. Acabamos de recibir la noticia del especialista. Se me cayó el corazón. A pesar de todo, amaba a mi padre. Era un hombre tranquilo. Alguien que se había pasado la vida siendo arrollado por mi madre tanto como yo. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? ¿Es su corazón? Es peor, jadeó mi madre, su voz temblando con una precisión ensayada. Hay una complicación con sus sistemas internos, algo raro. El seguro lo llama preexistente o experimental. No cubrirán el procedimiento inmediato que necesita. Si no se somete a esta cirugía en las próximas 48 horas. Los médicos dicen que podría perder la movilidad o algo peor. Y además de eso, la clínica amenaza con embargar la casa por las facturas de diagnóstico pendientes. Sentí que se me iba el aire de los pulmones. ¿Cuánto, mamá? ¿Cuánto necesitan? $15.000, dijo, mirando directamente a la cámara. Por adelantado para el viernes por la mañana. Hubo un pesado silencio en la línea. Miré a mi segundo monitor donde mi extracto bancario estaba abierto. $18.240. El fondo para mi casa, el trabajo de toda mi vida. Chloe intervino entonces. Su voz aguda y frenética. Sara, ya he enviado mi parte. Ni siquiera lo dudé. Vacié mis ahorros y saqué un pequeño préstamo personal solo para asegurarme de que papá tenga una oportunidad. Ya he transferido $15.000 a la cuenta de mamá. Mira. Aquí. Levantó su teléfono hacia la cámara mostrando una captura de pantalla borrosa de una confirmación bancaria. Una transferencia de $15.000 a Linda Jordan. Estoy haciendo todo lo que puedo, gimió Chloe. Pero mamá dice que la factura total es de $30.000. Yo he cubierto la mitad. Sara, por favor. Tú eres la que tiene el trabajo bien pagado. Tú eres la que siempre ha sido tan buena con el dinero. Seguramente. Tienes $15.000 para la vida de tu propio padre. El rostro de mi madre se endureció. Los sollozos cesaron al instante, reemplazados por una mirada fría y exigente. Sara, estamos hablando de tu padre. El hombre que te crió. El hombre que se deslomó trabajando para que pudieras tener un techo sobre tu cabeza. ¿De verdad vas a sentarte ahí a calcular tus centavos mientras él está sufriendo? Mamá, necesito ver la documentación, dije, con la voz temblorosa. Necesito hablar con el médico. ¿En qué hospital está? Iré allí ahora mismo. No hay tiempo para eso, espetó mi madre. El especialista es privado. Está en una clínica especializada en la ciudad. No permiten visitas durante la fase de preparación. Sara, ¿por qué te comportas así? ¿Por qué tu primer instinto es dudar de tu madre? ¿Crees que estoy mintiendo sobre la salud de tu padre? No, yo solo. Chloe no pidió papeles, interrumpió Linda, su voz elevándose. Chloe vio a su familia sufrir y actuó. Demostró su lealtad. Demostró que es una hija que se preocupa. Y aquí estás tú, actuando como una contable de sangre fría. Si no envías este dinero para mañana por la mañana y algo le pasa a tu padre, ¿cómo podrás vivir contigo misma? ¿Se sentirán bien esos $15.000 en tu cuenta bancaria cuando estemos en su funeral? La culpa me golpeó como un golpe físico. Eso es lo que pasa con gente como mi madre. Saben exactamente dónde están tus puntos débiles. Saben que mi mayor miedo era ser la fría. La egoísta de la que siempre me acusaban de ser. Yo. Necesito pensar, tartamudeé. No hay nada que pensar, gritó mi madre. O amas a esta familia o no, o salvas a tu padre o lo dejas marchitarse. Si no envías el dinero, Sara, no te molestes en volver a llamarnos.
No te molestes en aparecer para Acción de Gracias. Por lo que a mí respecta, si no puedes ayudarnos en una crisis. No eres parte de esta familia. Colgó. Me senté en la oscuridad durante 3 horas. Miré los $18.240. Pensé en el condominio que quería. Pensé en los años de turnos de noche y el ramen y los viajes en autobús en la nieve. Luego pensé en mi padre yaciendo en una fría cama de hospital. Pensando que a su hija no le importaba. No quería ser la villana. Quería ser la hija que amaban. A las 11:45 p.m., abrí mi aplicación bancaria. Con un pulgar tembloroso. Inicié una transferencia de $15.000 a la cuenta de mi madre. Al hacer clic en confirmar, sentí que una parte de mi futuro moría. Envié una captura de pantalla al chat grupal. La respuesta de mi madre fue un único emoji de corazón. No un gracias. No un te quiero. Solo un emoji de corazón. Como si acabara de recibir una entrega de pizza en lugar de los ahorros de mi vida. No dormí esa noche. Me dije a mí misma que era por papá. Me dije que el dinero se podía recuperar, pero un padre no se podía reemplazar. No sabía entonces que mi padre no era el que estaba en crisis. La reputación de mi madre lo estaba. Y los $15.000 no eran para una cirugía. Eran para una mentira que estaba a punto de costarme todo. 2 semanas después de que enviara esos $15.000. El silencio en mi apartamento se sentía como un peso físico. Mi cuenta bancaria era un cementerio de mis sueños, con unos patéticos $3.240. Esperaba noticias. Esperaba una llamada del hospital o al menos un mensaje de texto de mi padre diciendo que estaba bien. En cambio, recibí una foto en el chat grupal familiar. Era una foto de un pastel de que te mejores pronto en casa de mi madre. Mi padre estaba sentado en la mesa de la cocina con un aspecto perfectamente saludable. Sin vendas, sin vías intravenosas. Ni siquiera la tez pálida de alguien que acababa de someterse a una cirugía experimental que le salvó la vida. Decidí llamar a mi madre. Ya no quería ser la fría, pero la contable que había en mí no podía evitarlo. Mamá, me alegro mucho de que papá esté mejor, dije cuando contestó. Pero ¿cómo envié una suma tan grande de mis ahorros? Realmente necesito la factura detallada del hospital y el número de identificación fiscal del especialista para mis propios registros financieros. Mi contable mencionó que podría ser deducible ya que fue una emergencia médica. La línea se quedó en silencio total. Durante 5 segundos, el único sonido fue la respiración pesada y rítmica de mi madre. Deducible. Siseó finalmente. Su voz ya no era el desastre sollozante y frágil que había sido 2 semanas antes. Era afilada como una hoja de sierra. Sara, tu padre casi muere y me llamas para hablar de impuestos. ¿De verdad eres tan desalmada? No se trata de ser desalmada. Mamá. Son $15.000. Es el trabajo de toda mi vida. Solo quiero ver a dónde fue. Te dije que fue a la clínica. ¿Crees que tengo tiempo para escanearte facturas mientras cuido a tu padre para que se recupere? Chloe no pidió una factura detallada. Chloe no pidió un número de identificación fiscal. Ella envió el dinero con amor mientras que tú envías el tuyo con una auditoría. Honestamente. Sara, ojalá te hubieras quedado con el dinero si iba a venir con tantas condiciones. Mamá, yo solo. Ya he terminado, espetó. Si tu primer pensamiento después de que tu padre sobrevive a una crisis es tu extracto bancario, entonces claramente no valoras a esta familia. No me llames de nuevo hasta que hayas aprendido algo de gratitud. Clic, esa fue la última vez que hablé con ella. En 1 hora, me eliminaron del chat grupal familiar. Fui a revisar Instagram solo para encontrar una pantalla de usuario no encontrado. Me había bloqueado. Llamé al móvil de mi padre, pero iba directo al buzón de voz cada vez. Más tarde me di cuenta de que Linda probablemente había bloqueado mi número en su teléfono mientras él dormía. Luego vino el exilio.
Empecé a tener noticias de tías y primos lejanos. Mi madre había estado ocupada. Les había dicho a todos que yo había dudado en salvar a mi padre. Que la había interrogado mientras él estaba en la mesa de operaciones y que ahora los estaba acosando para que me devolvieran el dinero. La peor parte fue el anuncio de la fiesta de promoción de Chloe. Supuestamente. Chloe había conseguido un puesto senior en una firma de relaciones públicas boutique y mi madre estaba organizando una fiesta masiva en un salón en una azotea en Seattle. La invitación fue enviada a todos los parientes excepto a mí. Mi prima Jennifer me la reenvió accidentalmente. Luego la borró de inmediato y me envió un mensaje de texto. Lo siento. ¿Sí? Tía Linda dijo que no estás en un buen momento y que es mejor si te mantienes alejada por un tiempo. Espero que consigas la ayuda que necesitas. ¿La ayuda que necesito? Yo fui la que financió la crisis. Yo era la que trabajaba 60 horas a la semana para compensar el agujero de $15,000 en mi vida. Me senté en el suelo y me di cuenta de que era oficialmente una extraña. Era la hija inestable y codiciosa en la narrativa de mi madre. Había pagado $15,000 por el privilegio de ser desheredada. Durante unos días, me quedé en la cama. Sentía que el mundo estaba inclinado sobre su eje. Pero a medida que la niebla de la depresión se despejaba, una claridad fría y dura tomó su lugar. La reacción de mi madre a la palabra factura no era la reacción de una esposa estresada. Era la reacción de una ladrona acorralada. Soy analista senior. Paso mis días encontrando discrepancias en presupuestos de millones de dólares. He pillado a corporaciones escondiendo centavos en las grietas de sus libros de contabilidad. Mi madre pensó que podría ocultar una montaña de mentiras a la sombra de la enfermedad de mi padre. Pero se olvidó de una cosa. No solo era la inteligente que podía ganar dinero. Era la inteligente que sabía exactamente cómo seguirlo. No fui a trabajar durante los siguientes 3 días. Usé mi tiempo de vacaciones, pero no lo pasé en la playa. Lo pasé en el sótano de la biblioteca pública de Seattle y frente a la configuración de mi monitor. Dual en casa. Primero, investigué la clínica. Mi madre había mencionado una clínica especialista específica en el centro de Seattle. Busqué en todos los registros médicos. Todas las licencias comerciales y todos los registros de la Junta de Salud del Estado. Tal clínica no existía. Había un spa de bienestar con un nombre similar, pero no realizaban cirugías. Daban tratamientos faciales de $400. Luego hice algo de lo que no estoy orgullosa. Todavía tenía las credenciales de inicio de sesión para el almacenamiento en la nube compartido de nuestra familia. El que usábamos para subir fotos antiguas. Inicié sesión con la esperanza de encontrar quizás un informe médico escaneado o una factura. No encontré un informe médico. Pero encontré una carpeta oculta que no se había sincronizado correctamente. Dentro había capturas de pantalla de un listado de bienes raíces. Era un ático en la zona de Belton de Seattle. El alquiler era de $4,500 al mes. La fecha de la solicitud, 12 de octubre, 3 días antes de la emergencia médica. El nombre en la solicitud era Chloe Jordan, la CEO firmante, Linda Jordan. Mi corazón comenzó a latir contra mis costillas. Seguí cavando. Accedí a nuestra antigua cuenta bancaria conjunta que no había cerrado. La que mi madre usaba para transferir dinero para regalos familiares. Vi una transferencia de esa cuenta a una agencia de viajes. La cantidad de $6,000. La línea de memo, regalo de graduación de París de Chloe, pago final. Fechas del 20 de octubre al 5 de noviembre. Ese era exactamente el momento en que mi padre supuestamente se estaba recuperando. Pero la pieza de evidencia más grande estaba por llegar. Conduje 3 horas de regreso a la casa de mis padres en los suburbios. No estacioné en la entrada. Estacioné a 2 cuadras y caminé. Sabía que mi madre y Chloe estarían en el lugar de la fiesta de promoción para una visita de reconocimiento. Vi a mi padre en el patio trasero. Estaba podando las rosas.
Se movía con la gracia de un hombre que no había visto una cama de hospital en años. Papá, lo llamé, quedándome cerca de la valla. Se dio la vuelta, su rostro iluminándose. Sara, tu madre dijo que estabas en un viaje de negocios en Nueva York. ¿Por qué no entraste? ¿Viaje de negocios? Sentí una oleada de bilis en la garganta. Papá, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está la complicación? Parecía confundido. ¿Qué complicación? Tuve un pequeño problema estomacal el mes pasado. Pero ya estoy bien. Tu madre me tuvo con unos tés de hierbas. Dijo que necesitaba descansar. Ha sido una gallina sobreprotectora últimamente. Ni siquiera me dejaba contestar el teléfono. No te habló de la cirugía. El especialista de $30.000. Papá se rió. Un sonido genuino y cordial que me rompió el corazón. Sara, si necesitara una cirugía de $30.000. Sería el primero en saberlo. Nuestro seguro es de primera categoría. Lo sabes. Estoy bien. Karine? Aunque me dolió un poco que no llamarás para mi cumpleaños. Sí llamé, papá. Llamé todos los días. Frunció el ceño, mirando el teléfono en su bolsillo. Qué extraño. No he visto ninguna llamada perdida. Supe entonces que mi madre me había bloqueado. Le había mentido sobre dónde estaba y había inventado una crisis de vida o muerte para cosechar $15.000 de mí. ¿Pero qué hay de los $15.000 de Chloe? Volví a mi coche y abrí mi portátil. Tenía acceso a la base de datos de un investigador privado a través de mi trabajo. Busqué la captura de pantalla de la transferencia que Chloe había mostrado en la llamada de FaceTime. Usé un extractor de metadatos en la confirmación que Chloe había sostenido frente a la cámara. Era una transferencia programada que había cancelado exactamente 2 minutos después de que terminara la llamada. Nunca envió ni un centavo. Los $15.000 que envié fueron el único dinero. Y no era para papá. Era para el pago inicial del ático de Chloe y su fiesta de promoción. Porque Chloe en realidad no había obtenido una promoción. Había sido despedida y necesitaba una victoria para mostrar a la familia. Mi madre había vendido literalmente la salud de mi padre para comprar la vanidad de mi hermana. Me senté en mi coche mirando la evidencia en mi pantalla. Tenía el registro de la transferencia cancelada. Tenía la solicitud del ático. Tenía los recibos de París. Y tenía el rostro sano y sonriente de mi padre en mi mente. Querían que me quedara en la sombra. Querían que fuera la codiciosa. Bien. La fiesta de promoción era en 2 días. 50 parientes, la élite de nuestro círculo familiar. Y la reputación de mi madre iban a estar todos en una habitación. Yo no necesitaba una promoción. Tenía algo mucho mejor. Tenía la verdad. Y la tenía en una carpeta profesional de 3 agujeros con pestañas. Linda Jordan siempre dijo que quería que sus hijas exploraran sus horizontes. Bueno, estaba a punto de mostrarle exactamente hasta dónde había explorado los suyos. El salón en la azotea en el centro de Seattle era la definición del exceso de los nuevos ricos. Lirios blancos que costaban $40 por tallo. Un cuarteto de jazz tocando suavemente en la esquina y el horizonte de la ciudad brillando detrás de cristales del suelo al techo. Esta era la celebración de la promoción y recuperación de Chloe. Para los 50 parientes reunidos aquí. Era una fiesta para una hija exitosa y una familia que había sobrevivido a una tragedia médica. Para mí, era la escena de un crimen, y yo era la investigadora principal. No entré a escondidas. Entré por las puertas principales a las 8:03 de la tarde vistiendo un elegante traje negro y llevando mi carpeta de 3 agujeros. No estaba en la lista de invitados, pero la anfitriona en la entrada no me detuvo. Parecía que era la dueña del edificio, o al menos de la evidencia que había dentro. Los vi inmediatamente en la mesa central. Mi madre, Linda, sostenía una copa de champán de época, riendo con la tía Margaret.
La matriarca de la familia que controlaba los fondos fiduciarios. Chloe estaba a su lado, vistiendo un brillante vestido de cóctel dorado. Actuando en todo momento como la niña de oro que acababa de conseguir una promoción de alto poder. A medida que me acercaba, el aire en la mesa pareció congelarse. La copa de mi madre se detuvo a medio camino. Su rostro pasó de alegre a horrorizado en 3 segundos. Sara, ¿qué estás haciendo aquí?, siseó, apartándose del grupo para interceptarme. Te dije que no eres bienvenida hasta que te hayas disculpado por tu comportamiento. Te estás avergonzando a ti misma. No estoy aquí por los aperitivos, mamá, dije. Mi voz proyectándose lo suficiente como para captar los oídos de las mesas cercanas. Estoy aquí para contribuir a los discursos. Después de todo, yo soy la que financió esta celebración. Justo en ese momento, el maestro de ceremonias, mi primo David, golpeó el micrófono. Muy bien, todos. Si me pueden prestar atención. Tenemos un brindis especial de la madre de la mujer de la hora, Linda Jordan. Mi madre intentó agarrarme del brazo, pero di un paso hacia el escenario. Tenía que elegir. Montar una escena ahora o esperar que me quedara callada. Eligió el escenario, pensando que podría superarme. Tomó el micrófono, su mano temblando ligeramente. Gracias, David, comenzó Linda, su voz recuperando su calidez interpretativa. Estamos aquí para celebrar 2 cosas. Primero, el increíble nuevo puesto de mi hija Chloe como directora senior. Y segundo, el hecho de que todavía somos una familia completa. Como muchos de ustedes saben, nos enfrentamos a una crisis médica de $30.000 el mes pasado. Fue un momento aterrador. Y mientras algunos miembros de esta familia hizo una pausa, mirándome directamente en la segunda fila, decidieron priorizar sus cuentas de ahorro sobre la vida de su padre. Chloe dio un paso al frente. Dio todo lo que tenía. Ella es la razón por la que Mark está aquí hoy. La sala estalló en aplausos. Chloe se levantó, secándose una lágrima falsa, pareciendo una santa. Me gustaría decir unas palabras, dije. Subiendo los 3 escalones hacia el escenario antes de que los aplausos pudieran apagarse. David parecía confundido, pero me entregó un segundo micrófono. Sara, baja de ahí, susurró Chloe, su rostro volviéndose de un rojo manchado. En realidad, creo que todos merecen escuchar esto, dije al micrófono. La sala se quedó en silencio total. 50 parientes, personas que había conocido toda mi vida, me miraban con juicio y curiosidad. Mi madre les acaba de decir que Chloe dio $15.000 para salvar a nuestro padre. Les dijo que yo era la egoísta. Así que veamos los recibos. Literalmente. Abrí mi carpeta y la sostuve en alto. Pestaña 1, anuncié. La clínica especialista. Mi madre me dijo que papá necesitaba $30.000 para una cirugía rara. Investigué la clínica. No existe. No hay ningún registro médico de que Mark Jordan haya sido admitido en ningún hospital del estado de Washington en el mes de octubre. Comenzaron los murmullos en la parte de atrás. Vi a mi padre, Mark, levantarse de su silla. Parecía confundido, no enojado. Pestaña 2, continué, pasando la página. La transferencia cancelada. Chloe nos mostró una captura de pantalla de una transferencia de $15.000 en FaceTime. Tengo los metadatos y el registro bancario aquí mismo. Esa transferencia se programó a las 7:45 p.m. y se canceló a las 7:47 p.m. Nunca envió un solo centavo. No salvó a papá. Montó una actuación. Estás mintiendo. Solo estás celosa, gritó Chloe, pero su voz era estridente. Carente del peso de la verdad. Y pestaña 3, dije, mi voz volviéndose más fría. El ático. Mi madre me dijo que los $15.000 que envié, que eran todo mi pago inicial para una casa, eran para la cirugía de papá.
Aquí está el contrato de arrendamiento de un ático de lujo en Belton. Firmado por Chloe Jordan y CEO firmado por Linda Jordan. El depósito de seguridad y los primeros 3 meses de alquiler. Exactamente $15.000, pagados el 16 de octubre. El día después de que mi dinero llegó a la cuenta de mamá. La tía Margaret se levantó, su rostro una máscara de disgusto. Linda, ¿es esto cierto? No es lo que parece, gritó mi madre, tratando de agarrar el micrófono. Solo intentaba ayudar a Chloe a empezar. Estaba estresada. Perdió su trabajo. No podía dejarla. Fracasar. Entonces, ¿fingiste la crisis del hecho de muerte de papá? Pregunté, girando el micrófono hacia ella. Me dijiste que papá se estaba muriendo para que yo financiara el apartamento de lujo de Chloe. Dijiste a toda la familia que yo era un monstruo para que no preguntaran de dónde venía realmente él. Dinero. Mi padre caminó hacia el escenario. Me quitó la carpeta de las manos. Miró la transferencia cancelada. Miró el contrato de arrendamiento del ático. Miró la falsa carta de denegación del seguro que mi madre me había enviado por correo electrónico. Miró a mi madre. Y por primera vez en 30 años, el hombre tranquilo desapareció. Me dijiste que Sara estaba demasiado ocupada para llamarme. Linda. Me dijiste que estaba enojada porque no le di dinero para un coche. Usaste mi salud para robar a nuestra hija. Lo hice por la familia, se lamentó Linda, la clásica defensa del narcisista. No, dije, tomando el micrófono de nuevo por última vez. Lo hiciste por la imagen de Chloe. ¿Y Chloe? Sobre esa promoción que celebramos esta noche. Llamé a tu firma esta mañana. No te ascendieron. Te despidieron hace 3 semanas por fraude en la cuenta de gastos. Esta fiesta no es una celebración del éxito. Es un velatorio para tus mentiras. El silencio que siguió fue pesado. Chloe se sentó y se cubrió la cara, sollozando. Mi madre se quedó en el escenario, despojada de su máscara de santa. Mirando a 50 personas que ahora la veían como una ladrona. Miré a mi padre. Siento que tuvieras que enterarte de esta manera, papá. Pero ya no voy a pagar por sus mentiras. La carpeta se queda aquí. Me voy a casa. Salí del escenario a través de la multitud que se abrió como el mar rojo. Nadie me llamó codiciosa. Nadie me miró con disgusto. Cuando llegué al ascensor, escuché la voz de la tía Margaret retumbando por el salón. Linda, no te atrevas a irte. Vamos a hablar de cada centavo que has tocado. Las puertas del ascensor se cerraron, y por primera vez en semanas, finalmente pude respirar. Había perdido una madre y una hermana, pero había encontrado mi dignidad. Y todavía tenía los recibos. El silencio de mi propio apartamento esa noche era un tipo diferente de quietud. No era el silencio solitario y pesado de la exiliada. Era el silencio pacífico y sólido de la reivindicada. Pero para mi madre y Chloe, el ruido apenas comenzaba. 20 minutos después de que dejé el salón, mi teléfono comenzó a explotar. No con insultos, sino con confesiones. Mi padre fue el primero. Sara, por favor, me escribió. Estoy en casa del tío James. No puedo quedarme bajo ese techo con ella. Siento mucho no haberlo ¿visto? Finalmente se había dado cuenta de que la mujer con la que compartió cama durante 30 años había usado su vida como moneda de cambio para un apartamento de lujo. Para el lunes por la mañana, las consecuencias se convirtieron en una avalancha. Mi madre, Linda, que se enorgullecía de su posición en nuestro círculo social suburbano, se encontró como una paria. La tía Margaret, la verdadera persona con poder en la familia, había convocado una reunión privada. Ella había sido la que recomendó a Chloe para ese trabajo de relaciones públicas. Y mi revelación la había hecho parecer una tonta. A Margaret no le gustaba parecer una tonta. Para el mediodía, el ático de Chloe ya no era un sueño. Era una responsabilidad.
Sin la CEO firma de la tía Margaret, que ella revocó en cuestión de horas. Y sin mis $15.000, a Chloe le notificaron una rescisión inmediata del contrato de arrendamiento. Pero no me iba a quedar simplemente a verlas caer. Era una analista. Recuerden, sabía exactamente cómo maximizar el impacto. No presenté una denuncia policial. Todavía no. En su lugar, envié una carta de demanda formal a mi madre y a Chloe. Con copia al abogado de patrimonio de nuestra familia. Expuse la evidencia de fraude electrónico y la fabricación de documentos médicos. Tienen 7 días para devolver los $15.000, decía la carta. Si los fondos no están en mi cuenta para el viernes a las 5 de la tarde. La carpeta que llevé a la fiesta será entregada a la oficina del fiscal del condado de King. Mi madre intentó llamarme 14 veces. Intentó el argumento de pero somos familia. Intentó el argumento de lo hice por el futuro de tu hermana. Bloqueé su número después del tercer mensaje. El miércoles, mi padre solicitó oficialmente la separación legal. Trasladó sus cosas a un pequeño y tranquilo apartamento cerca del agua. Me dijo que cuando miraba a Linda ahora, no veía a su esposa. Veía a una extraña que había intentado robar a su hija. Para el jueves por la tarde, los $15.000 llegaron a mi cuenta. No provinieron de los ahorros de mi madre. Provinieron del fondo liquidado que Chloe había reservado para su viaje a París y la devolución del depósito del ático. Chloe tuvo que volver a su antiguo dormitorio de la infancia, pero estaba sola allí. Mi madre se estaba quedando con una prima lejana porque mi padre había cambiado las cerraduras de la casa familiar. La parte más satisfactoria no fue el dinero. Fue el cierre de mi condominio. 2 semanas después. Firmé los papeles de una pequeña y soleada unidad de un dormitorio en una parte tranquila de la ciudad. No invité a mi madre. No invité a Chloe. Invité a mi padre y a la tía Ellen, los únicos que tuvieron el coraje de disculparse. Mientras estaba sentada en el suelo de mi nueva sala de estar. Rodeada de cajas y el olor a pintura fresca. Me di cuenta de que la hija fría y codiciosa era la única en la familia con un hogar que no estaba construido sobre una base de mentiras. Chloe estaba desempleada. Mi madre se enfrentaba a una muerte social. Y su narrativa de la niña de oro se había reducido a cenizas. Tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de salvarlas de sí mismas. Defenderte de tu propia familia es lo más difícil que harás en tu vida. Conocen tus detonantes. Conocen tu culpa. Y saben exactamente cómo hacerte sentir como la villana por simplemente pedir la verdad. Pero esto es lo que aprendí. La paz es cara. Y a veces el precio es la relación con personas que no merecen tu corazón. Soy Sara. Y ya no soy el plan de respaldo. Soy la mujer que es dueña de su propia casa, su propio futuro y su propia tranquilidad. Si esta historia resonó contigo. Si alguna vez has sido la persona de la que se espera que se sacrifique mientras todos los demás se llevan el crédito. Entonces sabes que no estás sola. No dejes que te manipulen para que te quedes en silencio. Si encontraste esta historia poderosa, por favor, pulsa ese botón de me gusta y suscríbete al canal. Compartimos historias como esta cada semana para recordarte que la verdad siempre sale a la luz y que tú tienes el poder de preparar el escenario. Deja un comentario abajo y dime cuál fue el momento en que finalmente dijiste basta a las mentiras. De tu familia. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente para fines de entretenimiento y educativos.